Si todos los religiosos buscáramos la unidad, ¿cuál sería la solución? ¿Qué es lo que nos puede unir? Solamente apegándonos a las Escrituras, hermanos. Solamente apegándonos a las Escrituras. Si las Escrituras dicen que nosotros como cristianos podemos hacer milagros, vamos a hacer. Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Fue uno de los apóstoles que cuando estuvieran ellos en Jerusalén vendría sobre ellos el Espíritu Santo y harían señales, ¿verdad? Y la primera señal que hicieron fue hablar en lenguas. Sí, pero no era un mandamiento. O sea, los apóstoles no tenían que decir, ay Señor, dame Espíritu Santo porque tú me mandaste que hablara en lenguas. Sí, entonces, para salvación es el Evangelio, y este es un poder que está intrínseco, está dentro de la palabra de Dios. El poder del Evangelio junto al Evangelio. El poder y el Evangelio están juntos, no se pueden separar. En su cabeza. No sé si me explico. ¿Se acuerda lo que leíamos en Romanos 10:17? ¿Qué leíamos en Romanos 10:17? La persona permanece fiel, la salvación está ahí hasta que el Señor venga por segunda vez. ¿Sí? Así de que eso sí sigue igual. El poder del Evangelio sigue siendo el mismo desde que se predicó en el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo, hasta el día de hoy y hasta que venga Cristo. El poder, Santiago capítulo 1 versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Fíjense, cuando dice Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es esto, la palabra de verdad? ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Ah? Sí, pero ellos no tenían la Biblia, hijo, y ya los había hecho nacer. Sí, ¿y qué más? La palabra es el Evangelio, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermanos, había hecho nacer a los cristianos del primer siglo para que fueran las primicias de Dios. Primeramente los judíos fueron primicias de Dios. Después se extendió a los gentiles. El Evangelio primeramente fue a los judíos, como dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios, primeramente a los judíos y después al griego. ¿Se acuerdan que eso leímos en Romanos 1:16? Santiago está hablando de las primicias, hablando de los convertidos judíos, fueron las primicias para Dios. Pero nosotros sabemos por la misma palabra que luego el Evangelio se extendió para los gentiles también. Griegos, romanos, ¿cómo se llamaba el que venía por el camino? Etíopes, ¿verdad? Todos ellos eran gentiles. Los cananitas eran gentiles. Que por culpa de los judíos no aceptaron la palabra. Bueno, en el plan de Dios, sabiendo todo lo que iba a pasar, entonces Dios puso de manera que el desprecio de los judíos hacia el plan de Dios se extendiera ese beneficio a los gentiles. Pero ellos vienen siendo como el olivo injertado. El olivo eran los judíos, y luego Dios injertó a los gentiles juntamente con los judíos por medio del Evangelio. O sea que por medio del Evangelio el plan era primeramente a los judíos y después a los griegos. Los judíos fueron las primicias. Santiago dice, somos las primicias, las primeras criaturas, ¿sí? Los primeros convertidos fueron judíos. Después se extendió a los griegos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos despreciaron el Evangelio. No todos, la gran mayoría despreció el Evangelio. Entonces Dios proveyó que al despreciar los judíos el Evangelio, ese Evangelio se extendiera a los gentiles. ¿Qué hizo Pablo cuando iba predicando el Evangelio con Bernabé? Dijo, ya que ustedes no quieren las maravillas de Dios,
nos vamos a los gentiles. Y Pablo juntamente con Bernabé, en el capítulo 13 de Hechos, Pablo y Bernabé se fueron a los gentiles. Ya había sido pronosticado por el Espíritu Santo de que Bernabé y Pablo iban a extenderse a los gentiles e iban a hacer una obra más fuerte con los gentiles. Porque también Pedro predicó a los gentiles. ¿Se acuerdan que Pedro predicó a los gentiles? ¿A cuáles gentiles le predicó Pedro? A la casa de Cornelio. Hasta ahí nomás. Pedro era el predicador de los judíos, pero aún así Pedro se extendió a los gentiles y quedó simbolizado en la casa de Cornelio. Pablo predicó a los judíos, pero su trabajo más grande y más fuerte fue hacia los gentiles. Porque en el capítulo 13 de Hechos el apóstol Pablo ya se enfocó más a los gentiles que a los judíos. Y donde quiera que iba Pablo había gentiles y judíos, pero eran más, los gentiles eran los que obedecían más, mientras que los judíos querían matarlo. Los judíos querían matar a Pablo, así como quisieron matar a Jesús, así querían matar a Pablo los judíos. Lo perseguían, lo apedreaban, una vez lo dieron por muerto. Cuando lo agarraron preso dijo, apelo al César. Pues al César vas, vamos. ¿verdad? Pero Pablo fue perseguido muy fuerte por predicar a los gentiles. Y luego todavía predicándole a los gentiles, también los gentiles lo persiguieron en Éfeso. Porque vieron que se había ido para abajo el negocio de Diana, la diosa de los efesios. Y fue cuando los encarcelaron. Okay, pero en Filipos. Y estando allá en la cárcel de Filipos, pues convierten al carcelero de Filipos y a toda su casa. Entonces Santiago habla de que los judíos fueron los primeros frutos de Dios. Ellos fueron las criaturas que menciona el Santiago. Los gentiles, al nacer del Evangelio, también fueron criaturas de Dios. Así que al nacer de nuevo tenemos tal herramienta que es eterna. Es una herramienta hasta la eternidad, hermano. La salvación por medio del Evangelio es una dádiva de Dios hasta la eternidad. Si nosotros somos salvos aquí en la tierra, si estamos fieles con Dios aquí en la tierra, estaremos reinando con el Señor eternamente. Eternamente. Si nosotros no somos fieles, cuando lleguemos ante la presencia del Señor, vamos a ser decepcionados, porque pensando estar sirviendo al Señor, pero de una manera infiel, el Señor nos va a decir, apártate de mí, no te conozco. Mientras que a los fieles les va a decir, venid a mí, benditos de mi Padre. Entonces tenemos nosotros que estar conscientes, hermanos, y tenemos que estar autoexaminándonos constantemente para ver si estamos en Dios. Si realmente estamos tomando las cosas de Dios a pecho, o son algo, un juego, o es algo que no nos interesa mucho. Tenemos que estar constantemente autoexaminándonos para no ir a sufrir una decepción en el día del juicio final y luego no disfrutar el reino eterno con el amado Hijo de Dios, o sea, la salvación eterna. Si nosotros somos salvos en vida, seremos salvos en eternidad. Pero si no estamos en la salvación en vida, pues no podemos gozar de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Vamos a ver Primera de Pedro 1:23, por favor. Primera de Pedro 1:23. ¿Cómo dice ahí? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, para la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. Entonces, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál sería la simiente incorruptible? La simiente incorruptible aquí, hermanos, el mismo Pedro, la palabra. La simiente incorruptible es la palabra.
Si usted lee en Lucas 8:11, dice, la semilla es la palabra de Dios o el Evangelio. ¿Sí? Entonces el apóstol Pedro dice que los cristianos fueron renacidos, ¿sí?, no de simiente corruptible. ¿Qué es una simiente corruptible? Si la simiente incorruptible es la palabra de Dios, ¿qué será la simiente incorruptible? Perdón, ¿qué será la palabra corruptible? La ignorancia. La ignorancia y... ¿ah? La falsa doctrina, hermanos. O sea, la semilla es la palabra, pero hay semilla corruptible y hay semilla incorruptible. La semilla corruptible es la falsa doctrina. La falsa doctrina. ¿Ok? La semilla incorruptible es la verdad, la palabra de Dios. ¿Sí? Porque Pedro está apuntando hacia los falsos maestros en este capítulo 1. Está apuntando hacia los falsos maestros, aquellos que venían predicando una corriente diferente de doctrina. Entonces nosotros tenemos aquí que nosotros fuimos renacidos no de la falsa doctrina, sino de la doctrina correcta, que es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios vive y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. La palabra de Dios, hermanos, vive y permanece para siempre. Por eso es poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, cuando estaba en la creación, ¿cómo es que apareció la luz? ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. ¡Fum! La luz apareció. Es el poder de la palabra de Dios, hermanos. Es el poder. Divídanse las aguas de las aguas. Y se empieza a salir la tierra en medio para dividir las aguas de las aguas. Es el poder de la palabra. Este es el poder de la palabra. Hermano Vicente. Cuando comenzó la creación, él dijo, vamos a hacer un ejemplo, que digamos, se ve, sea la luz. Él dijo, sea la luz, habló, y fue la luz. Sí. Hagamos los mares, los peces. Él tenía que hablar. Tenía que hablar. Tenía que hablar para que se revelara lo que iba a venir. Por el poder de la palabra fueron creados los cielos y la tierra, hermanos. Último versículo, porque ya el tiempo nos alcanzó, traía más. Pero mire lo que dice Hechos 20:32, por favor. Quien guste leerlo. Hechos 20:32. Pero hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos caros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, ahora está encargando a los ancianos de Éfeso, estando en Mileto, los está encargando a la palabra de gracia de Dios. ¿Qué tenía la palabra de Dios? Poder. ¿Para qué? Para seguir edificándolos. Si los ancianos descuidaban la palabra de Dios, ya no iban a seguir edificándose. Y por eso algunos apostataron de la fe. Algunos ancianos, según Hechos 20:28, apostataron de la fe, hermanos. Dice el apóstol Pablo, entre vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pero si no querían ellos ser los que apostataran de la fe, ¿qué tenían que hacer? Seguir edificándose en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarles y para mantenerlos fieles a Dios. Si nosotros perdemos esta herramienta tan poderosa de nuestro Dios y la dejamos a un lado y empezamos a darle rienda suelta a las filosofías de los hombres o a nuestras propias ideas, nosotros estamos perdidos.
Pero si nosotros nos agarramos de la palabra de Dios y confiamos en Dios por lo que nos dice en su palabra, nosotros estamos sobreedificándonos. Sobreedificar quiere decir poner más arriba de la edificación, seguir poniendo, es levantando una pared y seguir poniéndole ladrillos. Eso es la sobreedificación, hermanos. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención. Vamos a ir a Dios en oración y después de la oración estaremos allá arriba para